Bueno, gente, espero que estén bien. Y bueno, básicamente quiero contarles anécdotas de cuando era principiante, manejando incluso desde antes. Y también podría ser, no sé, algunos consejos que por ahí todavía no lo tenés en cuenta o por ahí hace poco empezaste a manejar y, y bueno, por ahí te sirven o por ahí te están pasando estas cosas y algunas cosas son muy graciosas. Em, bueno, de entrada tengo que decir que a mí no me gustaban las motos, en lo más mínimo no me gustaba, no me llamaban la atención, tenía miedo incluso, había situaciones donde había gente que por ahí me tenía que llevar a algún lado, acercar y el miedo era, bueno, si pasa algo muero, así. La percepción de alguien que nunca manejó cuando va atrás es, por lo menos para mí fue eh, bastante fea. Y lo más loco es que nunca se me pasó por la cabeza. Yo en ese entonces por ahí estaba un poquito más metido. O sea, cuando tenía gente conocida que tenía motos, yo nunca veía una moto y decía, ah, mirá, se compró una moto o algún día voy a tener una moto. O sea, no pasaba por mi cabeza directamente. Y, eh, y bueno, lo gracioso fue eh, que bueno, se dio de una forma en la cual necesitaba trabajar y en una empresa necesitaban cobradores y la empresa te prestaba la moto. Em, y bueno, de entrada para mí lo gracioso es que creo que a muchos le pasa esto, o a lo mejor no, pero no sé por qué cuando escuchaba que decían una moto 110, para mí era una moto 110 porque corría a 110 kilómetros por hora y lo mismo para la 125, 150. No sé por qué tenía esa idea graciosa, pero me acuerdo, o sea, completamente errado, ¿no? Ojalá una moto 110 corriera. Bueno, la Honda Wave anda un poquito más de 110, increíblemente. Eh, pero ya no, la Honda Bis no anda a 125 kilómetros por hora y ninguna 150 o casi ninguna 150 anda a 150 kilómetros por hora reales, lo cual es muchísimo. Eh, pero me acuerdo que un amigo había comentado que un conocido de él, no sé qué, eh, había tenido un accidente con una moto 600 y que había ido a todo, a 600 kilómetros por hora. Dijo que fue a 600 kilómetros por hora. Yo me acuerdo en ese entonces, esto habrá sido hace, no sé, por lo menos 11 años, más o menos más, todavía no sé. Pero me acuerdo que me había causado demasiada gracia porque no sé cómo yo no podía relacionar la velocidad entre una 150. O sea, para mí una moto 150 tranquilamente podía andar a 150, pero sabía que una 600 no podía andar a 600 kilómetros por hora. Eh, Eso porque había escuchado esas velocidades que alcanzaban los aviones. Entonces, bueno, para empezar eso. Y bueno, yo me vi. eh, y otra que yo no sé, tenía la idea de que si bien hay motos más viejas que tienen tres velocidades, tres marchas. eh, bueno, yo estoy desayunando por si escuchan un ruido. Bueno, yo tenía pensado, bueno, las motos, que bueno, hasta ahí, primera, segunda, tercera. Y más porque cuando yo jugaba al fútbol, como era bastante rápido, solía escuchar que de afuera decían, ahí me puso tercera, ¿viste? Pero y ahí capaz que el relato seguía cuarta, quinta y yo no escuchaba. Pero entonces era esa mi conclusión. O sea, yo no tenía idea de las motos en absoluto. De hecho, creo que a muchos les pasa que con las motos 150, que con la que yo empecé, bueno, tenés el freno delantero del lado derecho y tenés el embrague del lado izquierdo, pero yo pensaba que era como la bicicleta, que eran dos frenos.
Eh, que digo, a muchos supongo que le habrá pasado eso. Y bueno, a mí me enseñaron a manejar la 150 con una... Es todo curioso acá porque tenés la Motomel S2 y la Motomel S3 y tienen su diferencia. Estética más que nada. Pero me acuerdo que era una S2 que era como una S3, pero decía S2, bueno. En fin, la cuestión es que como era una moto nueva, yo tenía que nada, encender con la parte eléctrica. Nunca había usado el pedal de encendido en esa moto. Y bueno, me acuerdo que no quería, yo no quería, pero necesitaba trabajar, necesitaba el trabajo, entonces, pero bueno, me enseñaron y me costaba muchísimo salir de primera, era un calvario. Eh, y bueno, hasta que pude y después lo siguiente que me costaba era girar en U, lógicamente, pero lo que más me costaba mucho salir en primera y después cuando estaba en una velocidad, vamos a decir, alta, cuando iba bajando la velocidad, me costaba mucho deducir qué cambio tenía que bajar. O sea, podía ir a 10 kilómetros por hora y estaba en cuarta. O sea, de tanto que bajaba la velocidad y lógicamente el pistón empieza a sacudir toda la moto porque está yendo a una velocidad muy lenta. Entonces, bueno, me costó un poquito eso eh, al principio, pero lo que más me costaba era poder salir. A mí se me apagaba la moto y era un desastre salir, no se me volvía a apagar unas cuantas veces. De hecho, bueno, con esas motos me enseñaron un poquito a manejar. Me acuerdo que me fui, no voy a decir el lugar, pero me fui a sacar el carnet. Tenía que responder a unas preguntas, qué sé yo, no había prueba práctica. Y la cuestión es que yo respondí de memoria, nunca hay que estudiar de memoria, pero nada, ni en el colegio, nada. La enseñanza debe ser la comprensión de lo que te están dando. O sea, tenés que saber a partir de la comprensión, no de memoria, porque si no. Y bueno, como pensé que completé las preguntas, no me iban a volver a preguntar. Y me preguntaron y yo, pero lo básico, o sea, ponerle que me preguntaron qué documentación hay que tener para manejar, para circular, y yo no sabía. O sea, no supe decir, creo que a lo sumo le habría dicho cédula y me quedé ahí, pero no le dije que había que tener. En ese tiempo no te pedían la BTE, pero era obviamente la cédula, el carnet, el seguro y bueno, el DNI. Em, pero bueno, yo tuve que decirle al tipo, mirá, porque era en el momento que me tenía que sacar la foto para el carnet. Y me acerqué y le digo, mirá, yo necesito el carnet, necesito trabajar. Y el tipo me miró así como diciendo, bueno, yo te doy, pero si te pasa algo, bueno, no venga a reclamar acá. Que está mal lo que hizo, eh, pero bueno, a la vez fue bueno conmigo. Y bueno, listo, con carnet, ahí ya podía salir un poco más lejos, seguía siendo un desastre, pero ya podía adelantarme, ponerme enfrente, cosa que todavía eh, iba a decir autista, boludo, pero bueno, no da para hacer mucho chiste con ese tema, que hay mucha gente que anda currando con esto, pero bueno, podría hablar de eso porque la verdad que me indigna todas estas cosas que hace la gente. Pero bueno, gente que anda en auto todavía, hoy en día, no sabe que cuando el tránsito está parado, las motos se pueden poner adelante, pueden filtrar y ponerse adelante. De hecho, es mejor para ellos. Y de hecho, he visto en Buenos Aires las avenidas tienen marcado para que las motos estén ahí adelante. Y tampoco saben que uno tiene, o sea, que filtra por el medio, no por el costado, justamente, no por la derecha del auto. En el caso de que el auto esté en la derecha, justamente. Bueno, la cuestión es que me tocó ir a la empresa y la empresa tenía las Honda CB1 125, que es una moto completamente básica. Bueno, las motos esta moto eh, ahora no se comercia más. No sé si en algún país
creo que en Paraguay, pero un poquito más moderna. Pero las que estaban acá no tenían encendido eléctrico. Ahí ya me cagó. Y tuve que aprender a usar el, el pedal de encendido para el que nunca usó, para el que va a comprar una moto. Eh, yo no quiero hablar por todo, pero a mí me costó bastante aprender a... Porque mientras más... Bueno, esa moto no tiene mucha compresión, pero ese pedal se pone más duro mientras más compresión tengo entendido. Eh, y la cuestión es que me costaba demasiado encender la moto. Y después sin contar que no andaba el velocímetro, ya no me guiaba un carajo. En lugar de tener 5 marchas tenía 4, no muestran las marchas. El único testigo que funcionaba era el neutro. Eh, um, Acá ya empieza, bueno, las anécdotas. Primero esa, era a veces tenía que encender otro trabajador y se me cagaban de risa los cobradores, pues yo no podía encender la moto. Ese era el primer punto. Eh, pero ahora me estoy acordando, yo el primer día no empecé con una CB1. Me habían dado una Titán roja o bordó más o menos, no es del típico rojo, de las viejas. Y me acuerdo que andaba bien esa Titán. Eh, bueno, la cuestión es que no miento, esa Titán que me dieron no andaba bien. No funcionaba muy bien. Y creo que podía usar hasta tercera, algo así. Imagínense ustedes, si uno es novato y encima que el Titán no te muestran las marchas, tenés que estar pensando hasta qué cambio vas y todo eso. Eh, la cuestión es que me alcanzaba para poder moverme por la ciudad, no tenía que andar tan rápido. Bueno, se me cortó la grabación, no sé por qué. Había dicho que la Titán creo que andaba solo 3 marchas, pero que me alcanzaba para moverme en la ciudad. Y al segundo día, como no me acordaba muy bien, o sea, las casas de los clientes, porque no había GPS, nada, ni un mapa te daba nada, era todo de memoria, pero por suerte tengo memoria para eso. Pero por ahí si iba un poquito rápido era como, es acá y tenía que frenar. Y me acuerdo que estaba lloviznando y había un poquito de arena en la calle, en la avenida. Y frené mucho con el freno delantero. No tenía la experiencia suficiente. Y me caigo. Me caí y había una serie de cositas que me habían pasado ya en la semana. Entonces cuando yo caí, la moto quedó encima mío, de mi pierna. Y la cuestión es que yo hice un gesto así con las manos para arriba, como no sé, como diciendo lo único que faltaba, ¿viste? Algo así. Y entonces, o sea, apoyo mi cabeza contra el suelo y bajo las manos y no sé, en ese momento los que me vieron pensaron que habían muerto, no sé. Porque vinieron unos tipos corriendo y había uno que quería levantar la moto y no podía, y había otro que me agarró, ¿viste? De los brazos y me estiraba. Y digo, pará, boludo, le digo. Y me dice, ¿estás bien? Sí, le digo, esperá, le digo, entonces me quedé nomás, me quedé tirado nomás, le digo. Bueno, la cuestión es que hasta al tipo, el que era mi cliente, salió todo, un carnicero, me acuerdo, que encima no le gustaba pagar, y ese día creo que lástima me pagó. Y rompí el espejo de la moto y doblé el apoyapié izquierdo y no sé qué más. Bueno, la cuestión es que pasó ese día, después me dieron la CB1 y me siguieron pasando cosas. Me acuerdo que anduve, no todo un día, porque no voy a decir todo un día, porque no eran muchas horas de trabajo. O sea, de hecho yo ahora por mi cuenta trabajo muchas más horas en moto que en esa época. Y me acuerdo que bueno, no era el primer día con la CB1 ni nada, pero me acuerdo que hubo un tiempo donde la moto andaba mal, y yo no sabía por qué.
Y andaba, pero andaba mal. O sea, andaba muy lento y hacía... No quiero hacer ruido con mi boca, pero... Otra vez se cortó el audio, tengo que fijarme. A mí, pero siempre pasa algo. Cuando quiero hacer videos, siempre pasa algo. Es increíble. Bueno, bueno, la cuestión es que hacía como si le faltara combustible. La cuestión es que llegué a la empresa y un cobrador, o sea, le digo a un cobrador, le conté lo que le pasaba a la moto y prueba la moto y mira hacia el costado del tanque y esa moto tiene el cebador ahí abajo todavía, no arriba. Y la moto estaba cebada, o sea, estaba con el cebador puesto y yo anduve todo el recorrido de mi cobranza con el cebador puesto. O sea, todo mal. Mucho que anduvo la moto. Desastre. Después lo otro que me pasaba seguido, que esto comencé a copiar a los otros cobradores porque no era un trabajo que te pagaban muy bien. Y entonces me acuerdo que en esa época te daban 60 pesos para... Esto era 2017. Te daban 60 pesos para el combustible. Y me acuerdo que yo cargaba 40, 50 y eh, me iba acumulando eso. Pero había veces que calculaban mal los recorridos y, y me quedaba sin combustible por no cargar esos 20 pesos o 10 pesos. O sea, por no cargar toda la plata, los 60 que me daba. Y me terminaba quedando, muchas veces me quedaba por ahí. Eh, pero después aprendí a calcular mucho mejor. Eh, Después no me estoy acordando qué otra cosa me... Bueno, la cuestión es que a mí me hablaban de, qué sé yo, hace mucho rebaje, qué sé yo, cuando por ahí la moto andaba mal. Eh, y yo no sabía ni de qué me estaban hablando, qué carajo era un rebaje. Y, y bueno, probablemente tengan más anécdotas, o sea, por ejemplo, de hecho tengo, pero quiero unirlo más con, por ahí, consejos para el principiante, que qué es lo que te va a pasar. A mí me pasaba, eh, en primera instancia son nuevos y lo que más cuesta por lo general es salir en primera. Y hay una probabilidad bastante alta que en los semáforos se te apague la moto cuando da verde. No te- Pareciera a propósito, da verde, ¡pum!, se te apaga la moto. A menos que todavía no estés acostumbrado, porque también cuando sos nuevo te cuesta, o sea, cuesta mucho encontrar el neutro. Son muy pocas las motos que tienen eh, bien los discos de embrague, la caja de cambio y quieren encontrar fácil el neutro. Entonces también hay una probabilidad bastante alta de que las primeras vez que manejes en el semáforo seguramente mantengas la moto en primera, que no es recomendable. Eh, Después me pasaba de que habían transiciones que no sabía para dónde tenía que ir. Eso te va a pasar, y te va a pasar que vas a pasar por alto las señales, pero también va a pasar que hay lugares donde no va a haber señalización. Eh, Después me pasaba con el tema de las calles que están al costado de o sea, que cruzan una avenida principal, los semáforos suelen durar menos. Y eso también me pasaba bueno, en realidad te pasa una vez y después te acordás de que está en verde y vos va pasando, y después cuando te das cuenta, de la nada está en rojo y vos como, ¿qué carajo pasó acá? Si hace 3 segundos estaba en verde. Pero claro, es un semáforo que dura, dura poco. Eh, Después, ¿qué consejo podría darle a un principiante? Pasa que, bueno, me pasó también, pero esto me pasó con... Esto no es tanto culpa mía, pero me pasó con mi primer moto, la Corben Hunter, de que tenés el botón del que dicen corte eléctrico, que corta el sistema eléctrico. Y normalmente yo suelo poner desde siempre
O sea, desde que manejo moto, el casco a veces en el espejo, donde va del lado derecho. Y muchas veces el casco presionaba ese botón del corte eléctrico. Pero lo que pasa con muchas motos es que cuando se acciona ese botón, la moto cuando le querés encender con la parte eléctrica, sigue, o sea, suena como si va a encender la moto. Y no debería pasar eso. Por ejemplo, con mi RKS, yo a ese botón le presiono y le doy el botón de encender la moto y automáticamente no hace nada. Entonces automáticamente me doy cuenta que ese botón está presionado. Entonces lo vuelvo a activar. Pero hay motos en las que no, que pasa como que si pasara algún tipo de corriente y te hace como una amague de que va a encender y no enciende y va a estar todo el puto de que qué le pasa a la moto que no enciende. Eso. eh, También el primer día que me subí a la Corbin Hunter, como yo mido 1,65, no soy alto. eh, Me acuerdo que de un lugar a otro donde saqué la moto, llevé a otro lugar medio cerca a buscar algunos papeles o algo así. Y cuando me bajé me quemé. me quemé. Me quemé con el escape. Eh, Ay, ¿qué otra cosa? Bueno, o sea, esto en realidad es volviendo a cuando estaba empezando, que era antes de que yo salga solo a cobrar en la empresa. O sea, mi amigo me tenía que mostrar el trabajo que había que hacer, o sea, porque un amigo me hizo entrar en la empresa. Y me acuerdo que él tenía esa mala costumbre de pasar los semáforos en rojo. O sea, miraba, pasaba en rojo, miraba, pasaba en rojo. Entonces, como yo vi que él manejaba así, yo automáticamente empecé a hacer lo mismo. Y cuando pasó un semáforo en rojo, me acuerdo que me dijo, no, ¿qué estás haciendo? No pasa en rojo. Y yo no entendía nada. Yo digo, sí, hijo de puta, pasa todo en rojo. Y la cuestión es que en uno de esos semáforos, cuando me dijo eso, yo frené y me quedé abajo. O sea, el semáforo me quedó arriba y se me puso un auto atrás y yo no podía ver el semáforo ahora. Entonces me puse a un costado y se me apagó la moto. Y la cuestión es que después dio verde y yo tenía que encender con el pedal de encendido, la CB1. La cuestión es que cuando encendí, aceleré con todo, o sea, apreté el embrague, aceleré con todo, puse primera y largué el embrague de golpe, así de repente, y la moto se levantó la rueda trasera y mi amigo se esparramó, la moto se fue a la mierda. Y yo juro que no me acuerdo si caí o caí parado o caí y me levanté, porque no me acuerdo. La cuestión es que le lastimé la pierna a mi amigo, un desastre. No me dejó manejar por el resto del día. Un desastre. Eh, Después, bueno, al principiante pues, lo que le recomiendo es eso, de que aprenda a buscar el neutro, que tiene que saber que em, si se te apaga una moto, por lo menos acá en Posada, no quiero hablar por todo el país, pero se te apaga la moto cuando va a ver el semáforo, a lo sumo te van a tocar bocinas, no te van a pasar por encima como yo pensaba. Y te pones al costado, deja que pasen y ya está. No te van a, no te van a hacer nada. Eh, Después, bueno, que lastimosamente manejar por la derecha va a ser contraproducente porque normalmente todos los camiones y colectivos van por ese lado y no te dejan ver nada porque son muy grandes. Entonces vas a tener que estar acostumbrado a manejar por la izquierda. Eh, por la mano de la izquierda. En la avenida. En la ruta no tanto, depende de cuánto sea la máxima. Vos vas a sacar conclusiones bueno, en la ruta, si sos muy principiante, no te recomiendo que vayas por la izquierda, porque normalmente por más que el 80 sea la máxima, van a ir a 100 seguro. Eh, Después, bueno, tratar de en los semáforos aprender y poniendo el neutro, si no hay caso, bueno, trata de aprender a regular. Siempre voy a hablar de aprender porque si no uno tiene que pagar por cada boludez. De aprender a regular, a buscar videos cómo regular el cable del embrague y ahí vas a ir probando. Y, y bueno, también esto es fundamental porque parece una boludez, pero aprender a saber en qué momento el tanque de combustible está en reserva para no quedarte en ningún lado, porque entonces cuando la moto te tironee
cuando está por quedarse sin combustible, vos sabés que queda en reserva. Entonces pones la reserva, o si se te apaga pones reserva, pones el cebador, porque cada moto es diferente. La mía eh, no hay que cebarle para que cuando pongo reserva y ya le enciendo, se enciende automáticamente, no tengo que cebarle, pero hay motos que sí. Eh, um, Todo eso tenés que aprender a tener un saco bujía, porque por ahí, bueno, cargas el combustible que te da para cargar, digamos, pues cargar el más caro no te rinde la plata, qué sé yo. Pues normalmente el combustible más barato te va a ir carbonizando más rápido la bujía, entonces tenés que tener un saco bujía. Eh, para limpiar tenés que saber algunas cositas, viste, como el color de la bujía, si está muy negra está pasando demasiado combustible, si está muy blanca está pasando demasiado aire al carburador. El carburador que se hace la mezcla de aire y combustible. Eh, Tenés que aprender a encender con el pedal encendido. En el caso de que no tenga pedal, tenés que aprender a encender en una bajada, buscar una bajada. Eh, mm, te podría decir que... uy, el despertador. Eh, mm, Empujando la moto también por si no encontrás ninguna bajada, pero bueno, al principio siempre cuesta eso porque nunca sabes qué velocidad tenés que ir y también te puede pasar de que no sabes subir a la moto con la moto, o sea, vos corriendo al costado de la moto ahí en velocidad, entonces no sabes cómo subirte y te puedes caer, entonces para mí lo más recomendable es que busques una bajada, que bajes al tablero, te va a marcar si es que anda tu velocímetro unos 40 kilómetros por hora más o menos, unos 30. Y, o sea, estar en segunda y largar en segunda. Se puede encender en primera, en tercera, pero viste el típico de encender en segunda y bueno, y funciona. Yo antes encendía en primera, pero lógicamente como la marcha es muy cortita, la moto se patinaba y todo eso. Y bueno, después, ¿qué otro consejo? Bueno, te puedo dar otro consejo de, por ejemplo, también te va a pasar de que hay calles donde va a haber, acá le decimos lomo burro, no sé por qué, o van a haber badenes que son lo contrario del lomo burro, para abajo. Eh, Cuando veas a uno de repente y no te desesperes, lo que tenés que hacer es frenar lo máximo que puedas y cuando vas a pasar el lomo burro, soltar el freno, o sea, los frenos en realidad. Bueno, y eso, tenés también que aprender a frenar con ambos frenos y el freno que más frena siempre va a ser el delantero. Pero no frenes solo con el freno trasero. Hay muchos principiantes, mucha gente que ya no son principiantes y siguen frenando con el freno trasero porque piensan que con el freno delantero se van a caer o algo así. Y cuando por algo el freno delantero es un freno a disco normalmente. Em, bueno, vas en velocidad, hay un lomo burro, no lo ves, frena todo lo que puedas y cuando vas a pasar el lomo burro, soltá los frenos y parate. ¿Por qué te digo que te pares? O sea, levantate del asiento, digamos, seguís sosteniendo tus pies en el apoyapiés, pero levanta tu culo, digamos. ¿Por qué sugiero que hagas esto? Porque si no, si pasás el lomo burro sentado en la moto, te podés lastimar la espalda o te podés lastimar algo. Eh, entonces te recomiendo que hagas eso. Y bueno, para la próxima vas a saber dónde va a estar el lomo burro, porque me ha pasado. Y lo mismo para el badén. No ves el badén, y el badén, bueno, incluso por ahí, si ya estás muy cerca, lo que tienes que hacer es lo mismo, levantarte, porque si no te vas a lastimar la espalda. Pero si no, lo mismo, frenás y te levantas. Y, y probablemente haya más cosas, pero se me están pasando como no uso ninguna guía, ningún guión. Pero de momento, de, de momento eso, viste, que quería contar, son cosas que te van a pasar y lastimosamente es así. Y bueno, también doy esos consejos porque a mí realmente no me enseñaron bien a manejar motos y realmente o sea, cuando aprendí casi nada, solo a mover la moto, ya dejaron que me vaya, viste, y me tuve
arreglar como, como podía en la calle. Pero bueno, ya bastantes años, así que hoy en día pasa algo con la moto y ya casi no me preocupo. Porque de alguna manera termino encendiendo la moto. Así que bueno, nada, este es el aporte por el día de hoy. Así que bueno, espero que sigan bien.